¿Cómo están niños? Muy buen día. Hoy en el curso de Ciencia y Tecnología nuestro tema a estudiar es la formación de moléculas, ¿ya? Bueno, para empezar es importante que sepan que los átomos, ¿sí? Ya habíamos estudiado, por ejemplo, un átomo de cualquier elemento químico, son muy inestables, ¿no? Esto quiere decir que en algún momento estos átomos de cualquier elemento pueden perder de repente algunas partículas como los electrones, ¿no? Pueden perder o estar ganando o perdiendo electrones. Y esto de algún modo genera un cambio en su energía, ¿no? Por eso ellos buscan unirse con otros átomos para lograr una estabilidad, ¿sí? Para, digamos, ser más resistentes, mantener esa energía que la tienen de una manera natural, ¿no? Entonces, para esto, para mantener esta estabilidad, los átomos forman moléculas, ¿ya? Entonces queda claro que las moléculas es la unión de un átomo con otro átomo. Así de simple, ¿ya? Ahora sí veamos. De repente pueden estar surgiendo preguntas, ¿no? Y necesariamente es, por ejemplo, un átomo de nitrógeno con otro átomo de nitrógeno, o sea, tienen que ser de la misma familia, del mismo elemento, o puede ser de repente un átomo de nitrógeno con un átomo tal vez de oxígeno. ¿Es posible o pueden ser de diferentes átomos esta unión? Pues vamos a verlo. Veamos, ¿no? Las moléculas. Estas están formadas por la unión de un número definido de átomos. Aclaro, ¿no? No es que pueden ser infinitos átomos, ¿no? Siempre es un número definido, ¿sí? Podemos contar cuántos átomos va a tener una molécula, ¿ya? Entonces, las moléculas pueden ser simples o compuestos. Simples es si los átomos que están unidos formando esta molécula son del mismo elemento. Aquí está la respuesta. Por ejemplo, dos moléculas de hidrógeno, sí, hidrógeno más hidrógeno me da hidrógeno y acá abajito el subíndice 2, que significa H2, ¿ya? O significa hidrógeno molecular, ¿ya? En realidad así es como lo podemos conocer. Cuando tengamos un átomo unido con otro, es decir, más de dos átomos del mismo elemento, le vamos a colocar la palabra molecular, ¿ya? Por ejemplo, si los átomos, ¿no? En este caso del mismo elemento vienen a ser de hidrógeno, lo nombramos como hidrógeno molecular. Ya aquí, como los átomos de oxígeno van a ser dos y ambos son del mismo elemento, pues le llamamos oxígeno molecular. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el nitrógeno molecular, yodo molecular, fósforo molecular, azufre molecular. ¿Ya? ¿Y cuántos átomos tengo de azufre, Miss? Acá abajito lo dice, ¿ya? El número indica la cantidad de estos átomos que va a tener la molécula. En este caso, el azufre molecular va a tener 8 átomos de azufre, ¿ya? Aquí el fósforo tiene 4 átomos de fósforo, ¿ya? Pero su nombre general para toda esta molécula es fósforo molecular. Listo, entonces todo el término es el nombre del elemento más molecular. Hidrógeno molecular, oxígeno molecular, nitrógeno molecular. Ya, espero que queda claro. Y en segundo lugar tenemos las moléculas compuestas. Estos son si los átomos que forman estas moléculas, son de diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el hidrógeno, subíndice 2, es decir, 2 átomos de hidrógeno. Y cuando no veamos nada acá, ¿sí? Al costadito, como subíndice no hay nada, quiere decir que hay solo uno. Por lo tanto, hay un átomo de oxígeno. Y ambos átomos de estos elementos, tanto de hidrógeno como de oxígeno, me están formando en conjunto, en unión, una molécula.
¿listo? En este caso, una molécula compuesta. Aquí se lee como H2O, ¿listo? Conocida, ¿no?, como la famosa agua. Este es el agua, la molécula del agua, ¿ya? Aquí tenemos CH4, ¿listo? El CH4, como pueden observar aquí, no hay ningún subíndice, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que solamente hay un átomo de carbono y acá hay 4, subíndice 4, quiere decir que hay 4 átomos de hidrógeno, ¿ya? Entonces, el nombre, ¿no?, general para esta molécula sería el metano, ¿ya? Su nombre es el metano, así se le conoce. Observemos aquí la siguiente molécula. Vemos acá, ¿cuántos átomos de nitrógeno? 1. Un átomo de nitrógeno. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno? Aquí está, miren la manito, 3. Por lo tanto, la unión de NH3 me forma una molécula llamada amoníaco, ¿ya? Entonces, esta molécula tiene como nombre amoníaco. Y por último, tenemos aquí la molécula, como pueden observar, ¿cuántos átomos de calcio hay aquí? 1, ¿cierto? ¿Cuántos átomos de azufre hay aquí? 1. ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay aquí? 4. Entonces, la unión de estos tres, bueno, hay más de 3 átomos, porque si contamos tenemos 1 de calcio, 1 de azufre y 4 de oxígeno, ¿no? En total tenemos 6 átomos aquí, ¿no? Y la unión de estos 6 átomos de los respectivos elementos, pues me conforman el compuesto sulfato de calcio. ¿Listo? Entonces el nombre acá de esta molécula es sulfato de calcio, ¿ya? Cada vez que veamos este término SO4 unido en lugar del calcio, de repente hay otro elemento, no sé, por ejemplo, litio, ¿no? Potasio. Entonces le vamos a decir sulfato de litio, sulfato de potasio. En este caso estamos con el sulfato de calcio. ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces queda claro, ¿no?, cuando son moléculas simples y compuestas. Ahora veamos qué es la fórmula, ¿no? ¿Qué es una fórmula? La fórmula es la representación literal de la molécula, es decir, lo que estamos viendo aquí, vean, ¿no? Lo que hemos visto, lo que acabamos de analizar. Como verán, esta es la forma escrita, ¿no? Es lo que podemos leer sobre la molécula. Aquí también lo tenemos, ¿no? Vean la manito. Listo. Estas son las fórmulas. Esto es la fórmula, ¿no? Y está formado por los símbolos de los elementos que lo contienen, ¿no? Como pueden ver acá, el agua, ¿no? La fórmula del agua es H2O, ¿no? Y los símbolos de los elementos, ¿cuáles son los símbolos? ¿Recuerdan? ¿No? La H, el O, en este caso acá, por ejemplo, ¿no?, del sulfato de calcio. El símbolo del calcio es A, el símbolo del azufre es S, el símbolo del oxígeno es O, ¿no? A esto se refiere. Entonces, la fórmula es la representación literal, escrita, lo que podemos leer de la molécula, ¿no? Que está formada nuevamente por los símbolos de los elementos que la contienen, ¿no?, que contiene esta molécula. Perfecto, sigamos. Entonces, por último, recordemos que la fórmula va a indicar el número total de átomos que forman estas moléculas, ¿no? Por ejemplo, nuevamente regresemos a la famosa fórmula del agua, ¿ya? Es una fórmula. Pueden observar aquí que sí, ¿no? Me indica la cantidad de átomos que tiene. Por eso tenemos aquí 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿no? Entonces, la fórmula me indica el número total de átomos que forman estas moléculas. Listo. Ejemplo, por último, ya nuestro último ejemplo. Tenemos la molécula de la glucosa, ¿no? Como pueden observar aquí, la representamos con la fórmula C6H12O6. Cuando yo veo esta fórmula, ya sé que es la molécula de la glucosa, ¿no? ¿Y cuántos carbonos tiene esta molécula de glucosa? ¿Cuántos carbonos, cuántos átomos de carbono tiene la glucosa? 6.
¿Cuántos átomos tiene esta molécula de la glucosa? De hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? 12. ¿Cuántos átomos tiene esta molécula de la glucosa? ¿Cuántos átomos de oxígeno? 6. ¿No? Entonces me indica, ¿no? La fórmula me indica el número de átomos representados con los símbolos de los elementos químicos unidos. Entonces yo lo puedo leer, lo puedo escribir de esta manera y yo ya sé que me refiero a la molécula de la glucosa. Listo. Bueno, aquí la vamos a ver. Creo que sí la tengo. Sí, aquí está. Bien, bien. Aquí está, ¿no? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la molécula de la glucosa, ¿no? Como pueden ver, dice que tiene aquí carbono, ¿no? ¿Cuántos átomos de carbono va a tener? 6, ¿no? Según nuestra fórmula tiene 6. Entonces contamos, ¿no? En este caso los carbonos están representados por átomos de color negrito, ¿no? Acá vemos los átomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Dice que tiene 6 oxígenos, ¿no? 6 oxígenos, 6 átomos de oxígeno. Veamos si es cierto, ¿no? El oxígeno aquí está representado de color rojo. Y a ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Y dice que tiene, la fórmula me indica que hay 12 átomos de hidrógeno, ¿ya? Hidrógeno, ¿no? Su símbolo H, ¿no? Según la tabla periódica. Y veamos si es cierto. Tenemos aquí 1, 2, de color blanco, ¿no? En este caso, átomos de color blanco me representan los hidrógenos. No necesariamente los colores siempre tienen que estar así. Obviamente, quiero aclarar esto. Aquí, bueno, ¿no? Este dibujito se está representando a los elementos, a los átomos de cada elemento de esta manera, pero lo único que nos importa a nosotros es la fórmula, ya los colores no tienen nada que ver aquí por si acaso, ¿no? Yo les indico para que lo puedan reconocer ustedes ahora en la imagen y podamos entenderla. En este caso, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿No? Entonces, como podemos ver, se cumple, ¿no? Esta es nuestra estructura de la molécula de la glucosa, ¿no? En este caso la tenemos así, de manera lineal, por decirlo abierta, ¿no? Como una línea, ¿no? Miren, sin embargo, la podemos encontrar de esta manera también, ¿no? De una manera cerrada, a ver, ahí está, ¿no? Aquí tenemos la fórmula de la glucosa y pues tiene la misma cantidad de átomos que acabamos de contar, solo que viéndola de otra forma, de otra dimensión, no cambiando la perspectiva de ver esta molécula, la podemos ver en forma, como pueden ver acá, en un pentágono con unas ramificaciones, ¿no? Es interesante, es muy bonito. Y acá podemos ver lo siguiente, ¿no? Como les comenté, la podemos tener de forma lineal, ¿sí? Así se representa una molécula de la glucosa de manera, de una forma escrita orgánica, por así decirlo. Solamente les estoy comentando para que de repente puedan comprender un poco más, pero esto es simplemente un comentario, ¿ya? No se vayan a asustar, que esto no lo vamos a estudiar de memoria. No, no, no. Lo único que tenemos que saber es reconocer, saber describir, saber leer las fórmulas que estamos estudiando. Nada más. Saber esto, saber entender qué significa cada fórmula. ¿Ya? ¿Qué significa este numerito? ¿Qué significa el símbolo? Y cómo se lee la unión de todos estos elementos, de todos estos átomos de los respectivos elementos. Solo les estoy mostrando. Y bueno, a ver, regresando a la glucosa, la tenemos, se puede representar de forma lineal y se puede representar de forma cíclica, ¿no? Cerradita. Y acá la tenemos, ¿no? Igual, tienen la misma cantidad de átomos que hemos contado. Ya, entonces, miren, forma lineal, forma cíclica, ¿ya? Y ahí está. Bueno, eso es todo, niños, con respecto al tema de hoy día. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto, cuídense.